Estamos de regreso y en el programa anterior les compartíamos en Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hablábamos sobre la palabra perfeccionar y estábamos desarrollando sobre esta palabra y decíamos que es un tiempo donde el Espíritu nos quiere llevar a tener una mayor exactitud. Y en este tiempo queremos compartir un poco sobre cómo nosotros podemos obtener esa mayor exactitud del Espíritu en nuestra vida. Sí, hablábamos anteriormente sobre la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es todo un ámbito infinito porque tiene que ver con la vida de Dios y Dios no tiene límite, no tiene comienzo, ni tiene fin, Dios es Dios. Entonces, hablar de la vida del Espíritu, hablamos de esa dimensión de eternidad donde existen toda clase de manifestaciones, donde hay abundante vida, donde hay todo tipo de mover de Dios, donde algunas cosas las percibimos, otras no las percibimos. Pero sí podemos entender que en medio de toda la vida del Espíritu, para poder establecer esto en la tierra, necesitamos entender el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios prima sobre el hecho de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como ya es hecha en los cielos. Ese traslado y el establecimiento de la voluntad de Dios que ya se cumple en los cielos para que se cumpla en la tierra. Es más, a nosotros nos fue entregado el gobierno de la tierra por parte del Señor, la administración de la tierra por parte del Señor. Y ha sido administrada por egoísmo, ha sido administrada por una visión personal de cómo deberíamos gobernar la tierra, los diferentes gobernantes, los diferentes países, las diferentes naciones. Y vemos hoy un mundo en sus recursos naturales en decadencia y en diferentes situaciones que no han dado buenos frutos porque no se ha establecido el gobierno de Dios. Hablar de la vida del Espíritu es primeramente entender que Dios gobierna sobre todas las cosas. Entonces yo estaba viendo en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 19, dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 42, 7 dice, porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Hablar de la vida del Espíritu, en primer lugar, tenemos que concebir el gobierno de Dios sobre la tierra y el gobierno de Dios sobre mi vida. Hay ámbitos en los que yo no puedo controlar y no puedo influenciar, pero sí puedo controlar mi vida y puedo influenciar desde mi vida, mi familia, mi generación, mi casa, mi trabajo, mis ámbitos a los cuales yo estoy manifiesto. Si desde ahí yo entrego el gobierno al Señor, yo estoy entrando en una dimensión en la cual los valores, los principios, la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras van a empezar a regir mi vida. Y tales principios, tales manifestaciones de su voluntad provocan prosperidad en todos los ámbitos del ser humano. Ahora, es una rendición del gobierno personal ante el gobierno de Dios, donde literalmente estamos haciendo un desplazamiento de la forma en que yo quiero gobernar con mi propia mentalidad, mis propios principios y empezar a adoptar la mentalidad del Señor a través de su voluntad, a través de su palabra y empezar a desarrollar a mis hijos desde un gobierno de Dios, a desarrollar mi negocio desde un gobierno de Dios, a desarrollar mis amistades desde un gobierno de Dios, a desarrollar el ministerio desde un gobierno de Dios. En todos los ámbitos de expresión de mi vida, hacer esa transición del gobierno personal y entregarle al gobierno de Dios, porque se entiende que Dios es rey y Dios domina sobre todo el universo. Ahora, me corresponde a mí primeramente decir, Señor, yo rindo mi gobierno a tu gobierno. Yo reconozco que yo necesito entregarte el gobierno de mi vida a ti. Esa es una expresión muy espiritual que algunos hacen más énfasis en otras manifestaciones, pero no en la sujeción al gobierno de Dios. Porque sujetarse al gobierno de Dios es rendir tu voluntad y decir no más
lo haré a mi manera, ahora lo haré a la manera del Señor, porque sé que Él es Rey. Y yo le entrego el gobierno de mi vida a Él. Desde ese punto van a salir diferentes aristas, diferentes direcciones, donde Dios empezará a establecer, por causa de cederle mi gobierno al gobierno de Dios y que se haga su voluntad primero en mi vida, van a empezar a verse frutos y manifestaciones de Dios por el establecimiento de sus principios, que me darán más exactitud, que me harán más fuerte, que podré ver de una manera diferente, que levantaré una generación ya no en una mentalidad decadente como ser humano, sino que en una mentalidad que tiene que ver con el gobierno de Dios. Y es ahí donde yo miro el reino de Dios, porque muchas veces cuando hablamos de buscar del Señor, de estar bajo su autoridad, de buscar su presencia, muchas veces pareciera que es algo meramente religioso. Pero cuando hablamos del gobierno de Dios, de lo que estamos hablando es de un sistema lleno de principios, llenos de mandamientos, pero que tienen un solo propósito: preservar nuestra vida y preservar los planes con los cuales el Señor nos creó. Entonces, cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, es básicamente traer lo que esté en el cielo, lo que esté en el corazón del Padre, lo que esté en la voluntad del Padre, traerlo a nuestra vida en el hogar, a nuestra vida en la familia, a nuestra vida en el trabajo, a cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Por eso que si pensáramos en una de las cosas claves para poder ver ese gobierno del Señor manifestado en nosotros, una de las cosas que se tiene que gestar y desarrollar en nuestro corazón es la dependencia. Es poder entender que nuestra vida nace en Dios, se vive en Dios y termina en Él. Es poder desarrollar un corazón donde nosotros caminamos de una manera amalgamada, junta, conectada con el Señor, de tal manera donde nuestra vida, cada vez que necesita ser reconectada, cada vez que necesita ser alentada, cada vez que necesita ser animada, es el momento preciso donde vamos a Él y todas nuestras fuerzas son renovadas. Entonces el gobierno de Dios tiene que ver con una dependencia. Por eso que una de las situaciones, los riesgos que más podemos tener es vivir una vida independiente de Dios. Y vivir una vida independiente de Dios es una vida donde no lo consideramos, donde manejamos nuestro matrimonio sin considerar lo que Dios dice acerca del matrimonio, donde manejamos nuestra finanza según lo que aprendimos, según nuestras experiencias personales, pero no llevamos los principios de Dios a nuestra finanza. Entonces ahí es donde esa separación hace que muchas veces en nuestra vida sintamos límites, sintamos barreras, sintamos como murallas que se levantan y que no nos permiten avanzar en nuestra vida. Y fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, cuando le hablaba a sus discípulos, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el gobierno de Dios tiene que generar en nosotros una dependencia permanente a Él, donde reconocemos que Él es la fuente de todo, pero también donde sabemos que si hay alguna circunstancia difícil, algún problema, alguna necesidad, también podemos acudir a Él, porque Él es nuestro auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las situaciones difíciles. Dependencia significa subordinación a un poder mayor. Es una relación que tiene origen en la subordinación a un poder mayor. Está ligado al gobierno de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos el gobierno de Dios, nos subordinamos, nos sujetamos, nos ponemos bajo Él. Ahora, otra expresión de la dependencia es: yo muero si no lo tengo a Él. Es decir, que mi vida está supeditada al desarrollo con Dios, que mi vida está ligada al desarrollo con Dios. Entonces, cuando yo pienso en dependencia, yo pienso en un hombre que está literalmente colgando de un risco, está con una mano, ya las fuerzas se le están acabando en la mano, se le empieza a abrir la mano, no hay ningún
ningún mecanismo de protección bajo él. Él sabe que si se suelta de ahí, literalmente cae al vacío. Él depende en ese momento del agarre. Si él se suelta del agarre, literalmente él va a fallecer. Depender de Dios es la revelación de que yo sin Dios no puedo. De que mi vida sin Dios no tiene realmente esencia y es vana. Porque si yo me suelto del Señor, lo que hay abajo no va a sostener mi vida. Por eso la dependencia tiene que ver con salvaguardar mi vida. Decía el pastor Rubén, los principios son para protegernos y eso es poderoso, porque realmente no es una relación donde yo hago lo que Dios quiere hacer porque Dios le da la gana mandarme o controlarme. No, es porque Dios me ama. Ese gobierno de Dios me va a proteger. Y asimismo mi subordinación, mi dependencia a la voluntad de Dios, a su precepto, su llamado, su propósito, su palabra, me va a sostener en esos momentos difíciles, tal vez cuando un matrimonio está por terminar y decimos, ya agoté todo, no puedo hacer nada. Solamente puedes depender de Dios. Es como aquella persona que está en el hospital y tal vez le dijeron un dictamen terrible y dijeron, bueno, no tenemos más cómo hacer, dicen los médicos, estás en las manos de Dios. La verdad es que siempre estamos en las manos de Dios. O sea, uno cree que hasta ese momento donde casi fallecemos es que estamos en las manos de Dios. No, siempre estamos en sus manos. Pero en ese momento podemos, la dimensión de entendimiento de dependencia como que se vuelve aguda porque ya no hay nada más que hacer. La verdad que si yo entiendo dependencia desde los ámbitos donde yo estoy bien, perfectamente, y empiezo a desarrollar mi vida en una dependencia con Dios, porque es una subordinación, mi nivel de efectividad va a ser mayor. Van a haber vueltas que no voy a dar. Van a haber experiencias dolorosas que no voy a vivir porque el gobierno de Dios me va a proteger. Entonces, hablar de la vida del Espíritu es hablar de todo eso que inicia con el gobierno de Dios en mi vida, donde yo entiendo que dependo absolutamente de Él, porque si no muero. Que de ahí hay algo importante. ¿Por qué esperar hasta el último momento en buscar de depender de Dios? ¿Por qué mejor no, antes de que llegue el problema, antes de que llegue la circunstancia difícil, antes de estar en la cama de un hospital, en una crisis matrimonial, por qué no comenzar hoy a vivir una vida dependiente de Dios para que esas circunstancias no lleguen? Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dependencia no tiene que ver con ciertos momentos, sino que dependencia para nosotros debe de ser un estilo de vida. Vamos a ir a un corte y regresamos en un instante.